Bloquear. Ahora te pongo el video también, ¿no? Vamos a poner la cámara. Hoy Fabiano Rubén. Hola, hola, todavía sobreviviendo acá. Ahora sí. Aquí está. Hola Fabiano. Hola Francesca. ¿Qué tal, Gabriel? Todos los días nos vemos. A full. Exactamente, todos los días. Todo bien, todo bien. Ahí está Cristina Lin. Bueno, hoy las escuché por en las mesas. Porque ya Bien, estamos de forma presencial. está bien, está bien. La próxima voy a ir, así me saco de este verano infernal. Nos vemos en San Miguel. No se puede más ya. Voy retomando la costumbre de invierno. Claro. Yo miro para allá porque te veo la pantalla gigante, por eso me doy cuenta. Sí, 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 Porque me estoy doy yo en la cuenta. compu, de este lado. No te preocupes. En unos minutos ya arrancamos. Estamos esperando que llegue el profesor Cesarín. Acá está. Acá está. Acá llegó. Llegó finalmente, de hecho. Gabriel, Sí, Fabiano. Augustinho está esperando para ser aceito na sala. Ya está el. Ahí está. Ya está el metido. Vocês me perdoem por falar português, tá? Mas o Gabriel me garantiu que vocês vão me entender falando devagar. No tem problema con portuñol. Eu não puedo dizer ele mesmo. Quando vocês falam rápido, não entendo nada. Ah, mas você entende um pouquinho. Despacio. Sim. E seu português é muito claro. Obrigado. O seu também é muito bom. Tudo bem. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar todavía presente. Una jornada muy larga ha sido y muy fructífera. Ahora, estamos celebrando que es la primera jornada de estudios euroasiáticos, que ha salido muy bien. Algunos desperfectos técnicos al principio, pero después ha salido excelente. De mi parte, bueno, yo soy parte del departamento de Eurasia, del Instituto de Relaciones Internacionales. Quiero agradecerle a
bueno, al Instituto de Relaciones Internacionales, al director del Instituto, Norberto Consani, bueno, a Melina, que ha estado coordinando las jornadas, a Gabriel también como coordinador del Departamento de Eurasia. Quiero agradecer también a todo el comité organizador de las jornadas, a los otros centros de estudio y departamentos que han estado en la coordinación, especialmente al Centro de Estudios Chinos, a la Cátedra de la India, y a todas las cátedras que han estado participando, también a la gente de OSIPEX, el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, a la gente de Claxo y también a la gente de SEDEMA. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber hecho esto posible. Y bueno, estamos ahora en la mesa de cierre. Tenemos un panel de excelencia, así que bueno, vamos a comenzar con eso. Voy a presentar al primer expositor, que es Mariano Milzuk, que es profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Brasil. Es también doctor en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Río de Janeiro. También se desempeña como docente en el programa de posgrado en Estudios Estratégicos Internacionales y es miembro investigador del Núcleo de Estudios sobre los BRICS, NEBRICS. Sus principales áreas de interés incluyen la teoría política y la teoría de las relaciones internacionales, los estudios críticos de seguridad, las relaciones internacionales de Rusia, el espacio postsoviético, Europa y los BRICS. Fabiano, es la palabra. Bom, olá, é um prazer falar com vocês. Acredito que vocês também estão com um clima bastante frio. Aqui em Porto Alegre nós estamos com uma temperatura muito próxima, acho que da Argentina, de vocês falando de La Plata. É uma satisfação estar aqui participando das primeiras jornadas de estudos eurasiáticos. Com muita honra que eu aceitei o convite feito pelo Gabriel, um acadêmico bastante conhecido, respeitado aqui no Brasil, com quem eu tive a satisfação de viajar para a Rússia no ano passado ou ano retrasado, né, Gabriel? Não lembro mais. E desde então a gente está estreitando os laços de cooperação e quiçá esse seja o começo de uma cooperação até entre as nossas universidades de uma maneira e dos centros de pesquisa de uma maneira mais proveitosa. Eu gostaria de apresentar para vocês, eu vou falar brevemente, né, um relatório do ano passado que foi publicado pelo Clube de Valdai. Eu sou membro do Clube de Discussão de Valdai, que é um clube que existe na Rússia já há bastante tempo, e ele reúne os principais intelectuais russos que pensam a política internacional da Rússia, que pensam a projeção da Rússia para o mundo, e também eles convidam especialistas de várias partes do mundo para darem as opiniões a respeito de como a Rússia está sendo vista e de como pode ser o processo de formulação da política externa e de segurança da Rússia. Acredito, quem conhece Valdai sabe que todos os anos nós temos um encontro que dura em torno de 4 a 5 dias, com especialistas acadêmicos, diplomatas do mundo todo, e no final desse encontro, né, já é famoso o discurso do presidente Putin, que ele vai a Valdai e participa. E, curiosamente, sempre no final do discurso dele, ele faz um discurso baseado em vários dos painéis e das falas que foram apresentadas durante o evento. E por que eu trouxe esse relatório do ano passado? Porque o ano passado, a principal preocupação dos acadêmicos que assinaram o relatório foi a Eurásia. Então, isso é bastante sugestivo do ponto de vista das preocupações da Rússia, e isso é bastante sugestivo para quem estuda a Eurásia, para pensar como a Eurásia, de fato, está se tornando o pivô daquilo que é o desenvolvimento da política internacional, da economia, das relações de segurança e assim por diante. Então, esse relatório é um relatório que ele tem em torno de 40 páginas, ele é um relatório que ele estimula os mais de 200 participantes de Valdai a debaterem temas relacionados ao relatório, e o título desse relatório é O Mundo
de baixo para cima, né? Seria mais ou menos esse. As principais iniciativas de uma arquitetura euroasiática. Esse relatório ele foi escrito pelo Oleg Barabanov, pelo Timofei Bordachev, pelo Fyodor Lukyanov, pelo Andrei Sushentstov e pelo Ivan Timofeev, que são pessoas importantes no meio acadêmico, no meio de centros de reflexão, no Conselho de Segurança da Federação Russa, e eles são as pessoas que lideraram a escrita do relatório e escreveram isso todos juntos. E o relatório está dividido em aproximadamente 7 capítulos. Tá? Eu vou só citar os capítulos, depois eu vou falar de modo geral sobre o relatório e vou fazer algumas considerações a respeito das principais preocupações. Uma primeira parte fala sobre o fim da ordem mundial tradicional, da preocupação que se tem em evitar a emergência de uma guerra fria entre as grandes potências, e aqui eles elencam principalmente Rússia, China e Estados Unidos. Falam sobre a segurança euroasiática como sendo um pilar para a segurança internacional, eu já vou entrar um pouquinho nesse ponto, das relações de economia e interdependência, integração e os projetos euroasiáticos, e assim por diante. Agora, o ponto que me parece mais interessante é quando eles apresentam o que seriam os projetos de integração euroasiática e a maneira como esses projetos estão se sobrepondo uns aos outros. Então, se nós formos pensar em termos daquilo que está sendo construído na Eurásia, nós temos a Organização para a Cooperação de Xangai, nós temos... Eu não sei se eu posso fazer uma apresentação aqui, Gabriel ou Norberto? Posso dividir com vocês uma figura? A gente Deixa eu pode. ver. Tá, eu acho que é aqui, ó, compartilhar aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo essa figura? Tá dando para enxergar bem? Ok. Então, deixa eu só organizar aqui a minha tela, agora que eu tirei a minha tela de lugar, de ordem. Então, perfeito. Então, nós temos essa figura, é uma figura que ela vai mostrar, ali você tem as 4 principais organizações desse espaço todo da Eurásia. A Organização para a Cooperação de Xangai, essa em verde, essa área toda em verde. A União Econômica Euroasiática, essa área toda em verde um pouco mais claro. A Comunidade de Estados Independentes em azul, os pontos em azul. E a ASEAN, né, com os pontos em amarelo. E aí, além disso, em termos de sobreposição de organizações que têm objetivos diferentes, mas todas elas prezam bastante pelo respeito à soberania dos Estados, pela não interferência nos assuntos externos e pela promoção de uma integração pacífica dos Estados, todas elas também são perpassadas por uma série de projetos que foram se constituindo ao longo desses últimos anos. Se nós formos ver, tem a Transiberiana, nós temos a Rota do Norte, lá em cima em azul, nós temos a Rota do Transcaspiana, nós temos o Corredor Norte-Sul e nós temos um cinturão e a rota, né, One Belt and Road. Então, qual é a grande ideia que está por trás do relatório desses especialistas russos a respeito da emergência dessa arquitetura de organizações na Eurásia? Por incrível que pareça, e isso para mim foi muito revelador, os russos acreditam que a melhor forma de construir estabilidade, segurança e prosperidade econômica na Eurásia é pelo meio da sobreposição de diferentes organizações internacionais que funcionam de uma maneira flexível, muitas vezes até quase que informalmente, para permitir que todos possam colaborar e que não haja tensão. É óbvio que nós sabemos que existem tensões na Eurásia, é óbvio que nós sabemos das rivalidades da Índia e do Paquistão, é óbvio que nós sabemos dos problemas relacionados ao Afeganistão, ao Iraque, ao Irã, e tudo que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas a ideia deles é de que quanto mais flexível forem
essas organizações, mais provável vai ser a construção de uma ordem estável na Eurásia, que vai ser o pivô da segurança internacional e de uma ordem estável no mundo. Então, eles preconizam algo muito parecido com o modelo dos BRICS, de tão flexível e tão informal a ponto de nós não sabemos, por exemplo, hoje, o que faz um membro pleno e o que faz um membro parceiro, que foi a categoria criada no ano passado na Rússia. E não sabemos, por exemplo, se a Arábia Saudita, que foi convidada há 2 anos para entrar no BRICS, participa das reuniões do BRICS, não disse se entrou ou se não entrou, se ela está dentro ou se ela está fora. Então, a ideia toda por trás do pensamento dos russos é de que a Eurásia pode ser um espaço de construção de uma ordem estável internacionalmente por meio dessa sobreposição de organizações com objetivos distintos, mas baseadas no princípio do respeito à soberania, à independência, à não interferência nos assuntos internos. Quais são os grandes desestabilizadores da Eurásia? Os Estados Unidos, obviamente, e aqueles que estão na margem ocidental da Eurásia, que é a Europa Ocidental. E aí, se nós formos pensar em termos dos conflitos que têm acontecido na Eurásia, é muito interessante notar a lógica securitária que está por trás da própria constituição dessas organizações. Vamos nos lembrar, a Organização para a Cooperação de Xangai, ela é o resultado de uma triangulação estratégica entre Rússia, Índia e China, em meados dos anos 90, o que era conhecido como Triângulo Estratégico de Primakov, que aos poucos foi se institucionalizando como uma organização de combate a movimentos de desestabilização nacional, com foco muito por terrorismo transnacional. A partir de 2001, ela se constitui como uma organização, e a partir de então ela vai crescendo e se institucionaliza a partir de 2005, 2006. O que está acontecendo aí nesse período de 2001 até 2005? Nós estamos vivendo a intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão e depois a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. A resposta a esse tipo de instabilidade é o avanço da Organização para a Cooperação de Xangai. Ao mesmo tempo, se nós olharmos, por exemplo, para a União Econômica Euroasiática, que foi fundada em 2015, o que está no cerne da criação da União Econômica Euroasiática? Uma resposta da Rússia à parceria comercial que a Europa Ocidental queria fazer com os países do leste da Europa. Nós nos lembramos, nós tínhamos Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Ucrânia, Moldávia e Belarus como 6 países possíveis de serem os países a serem incorporados numa área de livre comércio com a Europa. Vamos nos lembrar, nós tivemos a crise econômica em 2008, a Europa teve a sua economia totalmente desestabilizada, era necessário que os europeus tivessem mercados para exportar os seus produtos, que a Alemanha pudesse crescer e que a Europa pudesse crescer na esteira da Alemanha. E aí o foco principal era Ucrânia, com a maior população e com a maior possibilidade de troca comercial de uma forma desigual, que nós latino-americanos conhecemos muito bem, né? Vender matéria-prima e comprar produto industrializado. O que acontece? De 2011 a 2013 ocorrem as negociações para a adesão desses países. Vários deles saem logo de cara, não tem interesse. A Azerbaijão não tem interesse, a Belarus não tem interesse, a Geórgia tem interesse, a Moldávia tem interesse por questões de se afastar da Rússia. A Armênia, no começo, tinha interesse, aí a Rússia negociou com o Azerbaijão venda de armas, então ela perdeu o interesse. E sobrou a Ucrânia como grande alvo desse processo. Nos outros casos de desistência, não houve, exceto na Geórgia, que já é um problema um pouquinho mais antigo, de 2008, né, com a guerra, inclusive com a Rússia, não houve tanta tentativa da Europa de desestabilizar a elite política que tomaria a decisão se haveria adesão ou não à área de livre comércio com a Europa. Na Ucrânia, houve, porque a Ucrânia era a economia mais importante e era a possibilidade de maior ganho para os europeus.
E na Ucrânia foi o processo mais difícil de barganha, porque aí os russos reagiram com a União Econômica Euroasiática e ofereceram mais para a Ucrânia entrar nessa organização, e a Ucrânia aceitou entrar nessa organização e abandonou a Europa. O que aconteceu depois? O golpe que derrubou o Yanukovych, a anexação da Crimeia e todo o começo dessa história que nós vemos hoje, né, com a guerra no leste da Europa, na Ucrânia e Rússia. Então, vê que interessante, essa própria iniciativa russa como uma reação a uma iniciativa europeia. Então, os fatores de desestabilização são os fatores, são os Estados Unidos e a Europa Ocidental, na visão russa. Tá? E se a gente for olhar com mais detalhamento para isso, a gente pode pensar, por exemplo, no recente acordo que o Irã firmou com a China de 400 bilhões de dólares para construir uma infraestrutura para a compra de energia do Irã por parte da China. É óbvio que tem uma relação disso com a desestabilização do regime iraniano que aconteceu nessas últimas 2 semanas, com Israel e com os Estados Unidos. Na verdade, é algo que a Rússia firmou com a China um pouco antes do começo da guerra na Ucrânia, um acordo também na casa de 400 bilhões de dólares em termos de fornecimento de energia, a Rússia e a China com aquela parceria sem limites, como foi dito, né, pelo Xi Jinping e pelo Putin. Se nós olharmos, por exemplo, para o processo todo de desestabilização na Geórgia, um eixo importantíssimo para o corredor norte-sul. O Irã, um eixo importantíssimo para o corredor norte-sul. Processos de infraestrutura e integração da Rússia no mercado asiático, que vão reduzir em 30% os custos da venda de energia russa para os países da Ásia. Então, parece muito claro que nós temos aí um movimento de organização de organizações regionais nesse contexto, né, nessa região da Eurásia, que vão representar uma virada em termos de política internacional e em termos de organização da ordem internacional e dos polos dominantes. As reações elas já estão acontecendo e sempre vão acontecer. Então, o relatório me chamou a atenção por 2 aspectos. Eu já vou concluir a minha fala, que eu sei que é uma mesa de encerramento, né? O evento foi um evento com vários outros participantes. Me chamou a atenção por 2 aspectos. Eu gostaria de ressaltar isso. Primeiro, pelo fato dos russos proporem a aceitação da flexibilidade, da informalidade, da sobreposição e da falta de clareza de papéis, que é algo que não faz parte muito da própria organização em termos de política internacional da Rússia, e quem conhece bastante os russos sabe que eles sempre gostam de montar um secretariado com normas, e quem não cumpre as normas está fora. Então é uma coisa que tem sido bem interessante de perceber, porque eles veem a ordem internacional hoje como muito diferente da ordem que nós tínhamos na Guerra Fria, ou mesmo antes da Guerra Fria. Então, no relatório tem um levantamento a respeito disso. E segundo, essa natureza securitária na construção de organizações de naturezas diversas. Organizações voltadas para questões de segurança, voltadas para questões de comércio, voltadas para questões de cooperação em energia e assim por diante. Então, esses seriam os meus pontos que eu gostaria de chamar a atenção, né, e de oferecer para vocês, com base na minha experiência, na participação nesses debates, e finalizar com uma última fala. A gente sabe que os russos não entraram formalmente na One Belt and One Road, né, da China. Mas quando o Putin fala sobre esse projeto, parece que ele está falando de um projeto da Rússia e não da China. Isso foi algo bastante surpreendente. Quando você viu o Putin falando, parecia que o Putin estava negociando com a China. Olha, vamos construir juntos essa alternativa ao mundo ocidental. A Rússia não tem medo da One Belt and Road, a Rússia ganha com a One Belt and Road e a Rússia pretende contribuir com essas iniciativas da própria Rússia, com os países da Eurásia, para fortalecer a One Belt, One Road. Completamente diferente de uma postura brasileira, por exemplo, que não entrou na One Belt and Road com um discurso de que o Brasil era muito grande para aderir a uma iniciativa de outro país. E, infelizmente, acredito que também como consequência disso, nós vamos ter pela primeira vez na história dos BRICS uma cúpula sem o Xi Jinping, que vai acontecer semana que vem no Rio de Janeiro. Eu queria finalizar só com essa reflexão de como a Rússia, que é uma potência nuclear,
que ascendeu agora à quarta economia mundial em poder paritário de compras. Não aderiu à Rota da Seda, mas promove a Rota da Seda, trabalha em prol da Rota da Seda, e o Brasil, que não tem esse patamar todo em termos de potência, obviamente, que tem essa visão que às vezes, infelizmente, parece meio soberba de que nós não podemos entrar numa iniciativa chinesa porque nós somos grandes demais para aderirmos a algo e não para construirmos algo junto. Queria encerrar com essa reflexão e, obviamente, ficar à disposição de vocês para qualquer tipo de debate ou pergunta. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias, Fabiano, por la exposición. Excelente presentación. Vamos a pasar al segundo expositor de este panel de cierre, que es Sergio Cesarín. Sergio Cesarín es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador. Tiene estudios de posgrado a nivel de maestría en el Departamento de Economía de la Universidad de Pekín, en China. Es licenciado en... perdón, esto ya está. Es investigador del CONICET, coordinador académico y docente de la maestría en Economía y Negocios con Asia y Pacífico e India. Además, es coordinador del Centro de Estudios sobre Asia y Pacífico e India, el CEAP. Sergio. Docente de la especialización en estudios chinos del IRI-UNL. Aquí está, sí. Pero tengo dos, por eso. También docente de la especialización de estudios chinos del IRI-UNLP y es co-coordinador de la cátedra de la India, el IRI-UNLP. Junto con la doctora Lía. Junto con la doctora Lía. Seguramente conocen, nos podría ver el día de hoy, por un tema familiar, así que yo, bueno, soy yo que está acá, ¿eso bien? Un lujo. Bueno, gracias por la invitación. Primero, bueno, buenos augurios, digamos, el inicio del sendero y del camino, son las primeras jornadas, ¿no? Sobre gracia. Realmente es una muestra más del dinamismo y del entusiasmo que tiene el grupo, y bueno, el doctor González para acelerar estos proyectos, es una manera de avance en los estudios, así que muy auspicioso, gracias por la invitación. Reconozco que hace un tiempo que escribí algo sobre la cuestión euroasiática, me había invitado a Rusia, y bueno, entonces digo, sobre qué voy a escribir algo así, la base de lectura de aquel entonces estaba de Valle, colegas con los que yo consulté y demás, ¿no? Pero reconozco que me permito absolutamente vaginal, reconozco mi tema de estudio. Digamos, bien, yo lo que había preparado para el evento es un trabajo básicamente muy concreto sobre, muy particularizado, el análisis del paso del corredor norte-sur, ¿no? El corredor de India, África, Irán, Rusia, un caso, como un caso analizado en términos de conexión con la actividad logística entre la India y la República. Digamos, a veces tiene primaria de interés como es la India con las cuestiones relativas a respecto temáticas, políticas, culturales, energéticas, económicas en general de estos países. O sea que básicamente, si bien el universo, digamos, euroasiático, entiendo, desde el punto de vista de los actores es muy amplio, nosotros trabajamos más en el análisis del caso, como digo, el corredor, de ese tipo de corredor. El trabajo lo estamos elaborando. Imagino que cuando Lía regrese nos pondremos a trabajar más para refinar. Pero entonces yo, lo que voy a hacer ahora es muy brevemente la continuación general de la cuestión, ¿no? Porque tengo mucho más que aprender que por decir respecto a los actores, en general a todos los que nos estamos desarrollando. Yo creo que al hablar de este espacio, y seguramente se habrán dicho algunos de estos conceptos durante la jornada, pero bueno, creo que estamos hablando de áreas o de espacios, digamos, territoriales y de cultura muy ancestral, de culturas tradicionales, de pueblos y de riquezas tradiciones, como digo, desde el punto de vista cultural,
áreas muy específicas, ¿no? Muy interesantes y muy relevantes desde el punto de vista de la historia si se quiere, social o de la historia cultural de la humanidad. Áreas de formación de civilizaciones, de cruce de civilizaciones, áreas en las que ha sido, es y seguramente seguirá siendo importante la incidencia del factor religioso, áreas de cruce de religiones, como de intercambio, áreas, bueno, si uno lo mira del lado chino, no tiene que hablar como parte de la ruta de la seda, digamos, ¿no? De la ruta de la seda, no de una franja, una ruta. La ruta de la seda, si ustedes quieren, hasta de interdependencia temprana con el imperio chino, yo puse aquí un poco un área de cruzamiento de tensiones en momentos de formación de imperio, ¿no? O de consolidación de imperio, con lo cual, repito, hay fronteras, bueno, en ese mundo me imagino más de fronteras abiertas, fronteras móviles, no fronteras rígidas, pensamiento cultural, de desarrollo cultural, o de, como diríamos, de derrame, de mutuo derrame cultural, ¿no? Desde el punto de vista, como digo, se nos mira sobre todo el imperio chino hacia el oeste y desde estas áreas incluso hacia el imperio chino tan importante, como dije antes, en términos de la creación, hasta de China, como yo suelo decir a veces, de la globalización al estilo chino en aquel entonces, ¿no? Una globalización más de tipo, bueno, específicamente de tipo mercantil, económica, transaccional, comercial, etc. Entonces digo, ahí hay ese diálogo que se ha dado, o que se ha dado en estos grandes espacios territoriales, de geografía muy compleja. Esto es un tema que en el trabajo aclaramos, ¿no? Porque a veces cuando uno pone los mapas, ¿no? Cuando uno dice, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, vamos a ver que encontramos en Irán, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, en el mapa todo parece lindo, parecen llanuras, ¿no? Parecen todos campos verdes, fértiles, tierras maravillosas, y cuando uno mira las geografías, son geografías muy complejas, donde los asentamientos humanos, ¿vale? Digamos los primigenios, pero la vida humana, el ordenamiento territorial, o sea, variables, ordenamiento territorial, el diseño urbano, los asentamientos poblacionales cobran mucha importancia cuando uno analiza los procesos más contemporáneos o más recientes. Territorios montañosos, cruzados por grandes alturas. Uno dirá, bueno, en algunos casos funcionaron como defensas naturales, sí, pero en otros casos funcionaron como barreras al desarrollo. Cuando nosotros miramos la trayectoria del corredor, decimos, atraviesa Irán, qué bien. Es una ingeniería fácil. No, porque Irán es un país altamente montañoso. Y la franja oeste de Irán, ¿no? Es la que, ustedes ven la franja del valle verde por la cual pueden a lo mejor este tipo de infraestructura desarrollar. Entonces ahí hay, para estos países, cuando uno piensa desafíos económicos, ¿hay desafíos económicos? Sí. Inversiones, sí. Financiamiento de estas grandes obras, sí. Pero hay también desafíos desde el punto de vista de los recursos humanos y la capacidad para poder desarrollar esas obras de infraestructura que promuevan conectividad, que lleven a cabo, que permitan lograr determinados salidos o determinados objetivos sobre los años. Entonces digo, el componente geográfico o la variable geográfica, de por sí me parece también importante desde el punto de vista del territorio, ¿no? Y de las características de estos países. Entonces, bueno, evidentemente han sido y son, obviamente con una configuración distinta, siguen siendo áreas de cruzamiento de tensiones globales, regionales y globales. Por supuesto que básicamente hay grandes actores, entre comillas, protagónicos en la región, como puede ser Rusia, puede ser China. Pero también Europa está jugando su papel, también Estados Unidos jugando su papel. Entonces, y ahí, no sé, es una reflexión en general, ¿no? Que podemos debatir. Pienso en nosotros. Nosotros también somos parte de un tablero de tensiones globales en las que los actores juegan y mueven como sucede. Bueno, ellos también. No estoy en condiciones de decir con economía, ellos, estos países, estas repúblicas, en general, considerando las asimetrías en términos geográficos y de poder relativo y económico, pero bueno, ¿en qué grado de autonomía relativa tienen ellos?
pero me parece también, son partes como nosotros, y ahí puede haber un común, por eso puede haber un común lenguaje también con países latinoamericanos respecto a que, bueno, somos países que estamos sometidos a tensiones entre grandes actores globales como Estados Unidos, Europa, Rusia, etc. Entonces, este es el punto que nos acerca, ¿sí? Tal vez, y es por eso que me parece que puede haber también cuestiones de agenda común o intereses comunes. Bueno, obviamente hay interés dentro de lo que es una, digamos, una mirada histórica. Claro, nosotros ya volver un poco más a la República Centroasiática específicamente, claro, uno piensa en la transición, ¿no? Piensa en términos de transición, que no ha sido fácil, subsumida, ¿no? Unidas de facto y de hecho a la ex Unión Soviética vivieron bajo un estatus de subordinación con, bueno, esa gran identidad política que fue la Unión Soviética. Desde el punto de vista de su articulación industrial, de desarrollo de su base industrial, esto también porque lo vemos en el trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de su desarrollo industrial, desde el punto de vista del desarrollo muy básico, tecnológico, desde el punto de vista de la articulación comercial, desde el punto de vista del desarrollo de la infraestructura. Porque si en este momento, cuando se habla de corredores o de creación de interdependencia, conexiones logísticas, si hay una restricción, además de la financiera, la geográfica, la infraestructura completa por la operativa misma, es el tema de la, entre comillas, vieja infraestructura heredada de la ex Unión Soviética con la que cuentan estos países y cuya necesidad de modernización requiere otras inversiones que hacen que los proyectos sean más complejos. Entonces, ahí hay un tema, pero digo, pensar en términos de transición, vivieron bajo ese esquema, ¿no? Bajo ese esquema, y un día, porque prácticamente el colapso de la Unión Soviética fue muy corto, otra vez aparecieron o surgieron como actores independientes, o como estados independientes, o como repúblicas, sobre todo en el caso de las centroasiáticas, eso ha sido más claro. Otras todavía están en proceso de reconocimiento y todavía no han definido su estatus. Pero claro, aparecieron, o sea, nuevos actores surgieron a partir de ese desmembramiento soviético que perdió parte de la integridad territorial con el fin de la guerra. Bueno, eso ha generado en estos países, como digo, procesos de transición. Yo no lo conozco, tal vez ya lo están estudiando, pero es un tema de estudio, de cómo han sido las transiciones en cada uno, cómo se han adaptado desde el punto de vista económico, comercial, cómo, bueno, a ver, cómo organizaron sus capacidades estaduales en términos de capacidades diplomáticas. Y bueno, no, bueno, salieron a negociar, bueno, tenían los recursos. Tenían funcionarios, tenían agentes de gobierno que pudieran administrar esas agencias de gobierno en esa etapa naciente, una transición. No debió ser. Y hay un aspecto que me acuerdo, sí, yo mencioné en la exposición de aquel entonces en San Petersburgo, que era que, claro, se dio en ese momento de tantísima intensidad que fue el desmembramiento de la Unión Soviética, el surgimiento de la vida independiente de la República Centroasiática, había un factor muy crítico en ese momento, que a veces uno descuida. En estas repúblicas se habían establecido, o la Unión Soviética había desplegado armas nucleares. Obviamente, en función de la amenaza o el poder excesivo de la Unión Soviética, a los adversarios, incluso China. Bueno, eso es parte de la transición. Es una historia dentro de la historia. La negociación para desarmar esos arsenales, cómo se hizo ese proceso, cómo se llevó a cabo, cuáles fueron las condiciones. Bueno, esa es una historia que fue importante. ¿Y por qué fue importante? Por el hecho mismo, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente porque apenas, yo estaba en Chile cuando esto pasó, apenas todo esto ocurre, una de las primeras
misiones tal vez más importantes que China lleva a cabo, lo que China lleva a cabo, la que China lleva a cabo, es un viaje del entonces canciller chino a distintas repúblicas centroasiáticas a establecer relaciones diplomáticas. Para China eran centrales. Eran centrales en su ecuación geográfica y geopolítica por ser regiones periféricas. Centrales por ser periféricas fundamentalmente respecto a Xinjiang, una cuestión altamente sensible. Tercero, por la cuestión de la, obviamente, de la comunicabilidad religiosa, si se quiere, ¿no? De la comunicación religiosa. Y tercero, porque China sabía perfectamente que en esas repúblicas existía riqueza. Y cuarto, porque China sabía que en esas repúblicas había ingenieros técnicos que habían participado en el desarrollo nuclear de la Unión Soviética, locales, y que podían servirles a ellos para fomentar su propio desarrollo de científicos nucleares. O sea, una muestra de pragmatismo total que apuntó muy sabiamente, digamos, a estas repúblicas soviéticas para captar ese conocimiento, ese know-how y de alguna manera dar un paso muy rápido. A ver, Europa todavía estaba empezando, como diríamos, todavía estaban bajo los vagos del alcohol, de la caída del muro de Berlín. Estados Unidos estaba feliz porque era el momento del unipolarismo estratégico. Estaban felices victoriando a Huntington con el clash de las civilizaciones. Ya era el fin de la historia, teóricamente. Entonces, un poco China, efectivamente, hizo esa gran movida geopolítica, generando, y esto lo hemos visto con el tiempo, un gran, digamos, a través de los pipelines, gasoductos, poliductos, etcétera, y la sobreinfraestructura a través de la franja de la ruta, generando un fenomenal espacio económico integrado, como el que podemos ver ahora. Entonces, esto, claro, esto ha sido ya digamos, 3 décadas, tal vez más, pero es un hecho que, como digo, si uno lo mira en términos de transición y cambio, la rápida adaptación que ha tenido también es una muestra, digamos, de la flexibilidad, como recién se decía, ¿no es cierto?, de la flexibilidad con que tuvieron que moverse para poder adaptarse a las condiciones, a las nuevas condiciones globales y regionales. Obviamente que en la economía del siglo XXI, la globalización comercial, la globalización económica, etcétera, fue creando distintas ventanas de oportunidad para todo el armado, el entramado económico, comercial. Es muy importante, lo que dijo el colega de Brasil, me pareció muy importante la cuestión del compromiso institucional o de la conducción institucional. No solamente las instituciones que ya estaban de alguna manera diseñadas, sino construir institucionalidad regional y obviamente que aporta al institucional global, ¿no? Eso me parece una data muy, muy importante de destacar. Y, por supuesto, la cuestión de en este contexto de nueva economía mundial, y que reafirma, me parece a mí, este posicionamiento como un área de tensiones, lo cual también, que ahí es otro punto interesante, bueno, mecanismos de gobernanza respecto a cómo contener, moderar, apaciguar, controlar estas tensiones, ¿no? Tanto interna de cada Estado como a nivel nacional. Que tienen que ver con la revalorización estratégica porque es un área riquísima, ¿no? Ah, bueno, sí tienen gas y petróleo, es cierto. Pasaron de ser de alguna manera economías independientes a global players con algunos jugadores importantes en la cuestión energética, la cifra de petrolera. Y tienen, y eso también lo hemos visto en el trabajo, creo que en los mapas muy claramente, tienen una riqueza mineralógica fenomenal. Son muy ricos en tierra. En el mapa, nosotros en el trabajo pusimos un mapa, ustedes pueden ver en la web, pero que tiene realmente minerales estratégicos y como le dicen, bueno, de tierras raras, hay una diferenciación ahí, que son tan importantes para las empresas y las industrias tecnológicas de la actualidad. Y ahí, bueno, el trabajo
intenta conectar los intereses de la India a nivel tecnológico, energético, con las capacidades de la India para, contando con esos recursos tecnológicos, desarrollar, aportar o traccionar el desarrollo de la computación, por ejemplo, en Uzbekistán, en Kazajistán. Digo, eh, hay, eh, hay una ponderación, una evaluación y una entidad internacional que la región en general, o digamos el colectivo, ¿no? La Eurasia en general, tiene un interés político, económico, dentro de lo económico, el geoenergético, la economía de la energía, y tiene también, por supuesto, importancia desde el punto de vista de las cuestiones de defensa, seguridad regional, para hacer, obviamente, la periferia entre soviética, perdón, rusa, como lo está también para la periferia, donde, bueno, participan y dividen cuestiones de agenda y de intereses a través de distintos organismos, organizaciones internacionales y a través de distintas relaciones bilaterales. En ese sentido, reconozco que me falta explorar un poco más las relaciones que, repito, las repúblicas intraasiáticas que tienen con la Argentina, pero me parece que para nuestros países también eh, son, por ser jugadores, como dicen antes, en determinados sectores tan relevantes y estratégicos, países de importancia, bueno, por eso tienen una muy buena relación, una buena relación de comunicación y de cooperación a nivel económico. Me ocurren estos conceptos sobre la base, como digo, de, bueno, tal vez una apreciación general sobre la región y el trabajo, lo que obviamente baja en el análisis, específicamente en el caso del corredor, tomando la India como punto de partida, para no escapar a la responsabilidad que se nos asigna en el Instituto de coordinar el trabajo de la cartera. Bueno, yo les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muy clara la exposición. Bueno, continuamos con el último expositor de esta mesa de cierre, que es Gabriel Merino. Gabriel Merino es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Sociología, investigador adjunto del CONICET Argentina y profesor de la UNLP. Coordinador del Departamento de Eurasia en el Instituto de Relaciones Internacionales, y es también co-coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, China y el mapa del poder mundial. Es también director del Proyecto de Investigación y Desarrollo de la UNLP, Transición Histórica Espacial del Sistema Mundial y América Latina. Y su último libro publicado se titula Nuestra América, Estados Unidos y China, Transición Geopolítica del Sistema Mundial. Gabriel. Bueno, gracias. Primero, también agradecerte, Matías, Melina, por el empuje en esta jornada. Melina dejó todo y Mati también fue una gran contribución, fue uno de los ideólogos también de empezar a armar este tipo de espacios y jornadas el año pasado insistiendo, así que muy meritorio de todo eso. Obviamente también agradecer a Fabiano, a Sergio, muchísimas gracias por estar acá, por estar en este primer espacio, en estas primeras jornadas, y a todos y todas las que participaron. Muchas mesas pude escuchar, la verdad muy interesante, un material muy rico como para trabajar, para seguir trabajando. Así que gracias, obviamente, a todos los espacios que fueron parte, nos sentimos muy contentos. Bueno, mi idea era resaltar algunos ejes, tengo unos mapas también para mostrar, siempre se vuelve más entretenido, los mapas, quizás, pero lo que estoy viendo. Ahí está. Bueno, es algunas ideas claves de la mesa sobre algunas
Ahí está, volvimos. ¿Se perdió mucho? A ver. Sí. Yo hoy lo que vi, más que el departamento de informática, estábamos con Melina haciendo de informática, después Lo que con hay. Matías. Ahí estamos de nuevo. A ver si pongo- Ahí está, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, sí, ahora sí. Gracias. No sé hasta dónde escucharon, pero No escuchamos nada. Saltó. No sé qué es. ¿Querés que lo presento de vuelta? no es necesario. Bueno, Seguí tranquilo, arranco otra vez Matías. agradeciendo Otra a Fabiano por estar en el panel, pero también a Lina, por ponerse encima las jornadas también, y a Matías, que fue de hecho uno de los ideólogos que viene insistiendo el año pasado eh, armar este espacio. Y bueno, decía que para nosotros era importante, que estamos contentos eh, de estas primeras jornadas, y también aclaré justamente esta idea que como impronta del departamento estamos trabajando, ¿no?, con un concepto dual de Eurasia, que es clave para también entender algunas de las temáticas que trabajamos, como la presentación que estoy haciendo. No, una idea de Eurasia más dirigida, más típica internacionales tradicionales, enfocada en Asia Central, el Cáucaso, Rusia, y después una idea y que es un concepto clave para la tradición del pensamiento geopolítico, estratégico, y que bueno, en esa dualidad trabajamos. Entonces, y que mi idea era presentar en esta presentación, valga la redundancia, algunas ideas claves para pensar Eurasia en la transición del poder mundial. Para pensar lo específico, pero también el megacontinente, ¿no?, y la dialéctica entre esas dos cuestiones. Entonces decía, uno es como una tesis central que trabajamos es que el espacio euroasiático es el espacio central de construcción de otro orden internacional. Algunas de las cuestiones las dijo Fabiano, Sergio también estuvo haciendo algunas reflexiones en torno a esa idea, y que ese orden guarda relación con la reemergencia de algunos de los espacios centrales económicos de prácticamente gran parte de los últimos 20 siglos, ¿no? O sea, que tienen un declive hacia el siglo XIX, XX, pero que ahora están recuperando peso, sobre todo China e India. Que después del siglo de humillación, en el caso de China, o después de la periferización que implica, ¿no?, la colonización británica de la India, y también la participación de otras potencias europeas, ¿no?, y luego de sus revoluciones nacionales, o procesos de independencia, vuelven a ocupar un lugar central en el mundo. Se está revirtiendo ese proceso del que hablaba Huntington, el famoso choque de civilizaciones, que decía, Occidente conquistó el mundo no por la superioridad de sus ideas, valores o religión, sino por la superioridad de su violencia organizada. Los occidentales a menudo olvidan este hecho, los no occidentales nunca. Dice una suerte de sincericidio, o sea, o reconocimiento, ¿no?,
de esa cuestión en el famoso libro de choque de civilizaciones, quizás incluso para justificar un poco Huntington que se volvía al choque de civilizaciones, que había que tener la fortaleza militar para enfrentar ese hecho, pero ya se estaba viendo de alguna manera por parte de distintos pensadores del propio occidente geopolítico que se avecinaba, ¿no?, un nuevo proceso con centralidad en Eurasia. De hecho, si nosotros pensamos en la transición de poder, para mí una clave central es esta contradicción entre lo que se llama norte global, conducido por el occidente geopolítico, eso que está en azul, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, ese norte global que concentró, dominó y hasta monopolizó, sobre todo como Guerra Fría, pero en gran medida también, 6 dimensiones de poder centrales, y a partir de eso estructuró una semiperiferia y una periferia. Esas 6 dimensiones son, bueno, industria avanzada de tecnología, control global de recursos naturales, las capacidades de financiamiento y moneda, capacidades militares de defensa, si bien ahí sí había tuvo cierta primacía Estados Unidos y aliados, las plataformas de información, comunicación y grandes medios, y las matrices de pensamiento y, como diría Wallace, geocultura dominante. Bueno, eso, las semiperiferias, sobre todo euroasiáticas y de tamaño continental, que luego conformarán los BRICS, ¿no?, sobre todo Rusia, China e India, si hay algo que es clave para entender un conjunto de procesos, incluso de instituciones multilaterales que se conforman, asociaciones, asociaciones previas a los BRICS, es que esas semiperiferias de tamaño continental empiezan a discutir esas 6 dimensiones de poder al norte global. Yo quiero tener tecnología avanzada, ¿no?, y así las distintas dimensiones de poder. Y justamente Eurasia es un núcleo de eso. Ahora bien, creo que Eurasia también, y esto tiene que ver con lo que decía Fabiano, ¿no?, es el núcleo de la construcción de un mundo multipolar y de algunas instituciones fundamentales que expresan el multipolar. Nosotros conocemos BRICS, pero no es menos familiar, ¿no?, la Organización para la Cooperación de Shanghái. Esto está en estrecha relación con la coordinación que empieza a hacer Rusia y China con los países de Asia Central a partir de 1996-97, con los 5 de Shanghái primero, y que después deriva en el 2001 en la Organización para la Cooperación de Shanghái, o sea, como primera expresión de lo que yo llamo un multilateralismo de un mundo emergente, un mundo multipolar. O sea, ¿no?, a partir de la doctrina Primakov en adelante, China, que en un libro llamado Guerra Irrestricta, Restricted Warfare, de 2 coroneles chinos muy importantes, publicado en 1999, que ya empieza a ver algo que dijo Fabiano, que las estructuras transnacionales o multilaterales transnacionales son clave para la construcción de un poder alternativo e incluso son clave en este mundo de guerra irrestricta, donde se disminuye el espacio, de alguna manera se empieza a volver un espacio de conflicto y enfrentamiento. Esta es una de las tesis. El canciller ruso, Lavrov, era el encargado ruso de hacer esa. Dicen, hay que avanzar hacia un mundo multipolar. Primera declaración, 96 meses. Es decir, el pleno auge del unipolarismo y de la globalización neoliberal, acá ya se empieza a construir otra cosa. De hecho, fíjense
que ya en el 2014, antes de que a la Organización para la Cooperación de Shanghái se le sumen Pakistán, India y más recientemente Irán, The Economist, en el momento 2014, Occidente empieza a hablar de una nueva guerra fría, sobre todo por el conflicto en Ucrania. No en el 2022, 2014. Sí. Y de hecho el Papa Francisco ha hablado de una guerra mundial por pedacitos. A partir de eso nosotros empezamos a elaborar el concepto de guerra mundial híbrida, fragmentada, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, The Economist dice, año 2014, ¿no? En efecto, la Organización para la Cooperación de Shanghái plantea un desafío al orden mundial encabezado por Estados Unidos, pero uno mucho más sutil. China no es solo un desafío al orden mundial existente. Poco a poco, desordenadamente y al parecer sin un final claro a la vista, está construyendo un mundo nuevo. Este artículo focalizado en China y en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Pero ya para el occidente geopolítico y una voz tan importante como The Economist, empezaba a observarse eso como un problema. Volvían las tesis maquinderianas, ¿no? Spigman, Brzezinski, que nunca se fueron, pero empezaban a ser parte ya también del debate en revistas, en relaciones internacionales, ¿no? Del debate más público. De hecho, bueno, justamente es a partir de 2014 que aparece esta idea de nueva guerra fría, guerra mundial o guerra mundial híbrida, como proponemos nosotros, que tiene como centralidad Eurasia. Y ahí yo tomo, que después lo publicamos en los trabajos, para entender ese juego, un poco del análisis neorrealista de Brzezinski. Ese es un mapa de Brzezinski, del libro del 97, El Gran Tablero Mundial, donde establece, bueno, para mantener la primacía de Estados Unidos, depende por cuánto tiempo mantenga la primacía en Eurasia, y que no haya procesos que unifiquen, ¿no?, actores en detrimento de esa hegemonía estadounidense. Para mantener la primacía estadounidense se vuelve clave, dice él, y por eso lo traza estas contornos negros, líneas negras, dice mantener la primacía de Estados Unidos en estas dos regiones claves de Eurasia. Europa Occidental, hasta la mitad de Ucrania por lo menos, y hacia Indo-Pacífico. Desarrollar en torno a consolidar, ¿no?, la guerra en la ex Yugoslavia es clave en ese sentido. También la idea de una OTAN del Indo-Pacífico o el TPP, el Tratado Transpacífico, lo cual Obama dijo esto es para poner las reglas de juego del capitalismo del siglo XXI y que no las ponga China, y su secretario de Defensa dijo esto como poner otro portaaviones en el Pacífico, haber firmado el TPP en 2016, después el propio Trump lo va a desarmar. Bueno, y otras iniciativas como los Quad y AUKUS. Si nosotros agregamos la línea neoconservadora que considera acá controlador del Medio Oriente como la gran llave, estas dos áreas está bien, pero además hay que sumarlo al control del Medio Oriente como la gran llave, no solo por su importancia como centro productor de hidrocarburos, sino como centro logístico mundial. Bueno, ahí se completa esta idea de mantener el control del ritmo. Lo que pasa es que eso choca, obviamente, con estos emergentes. Y es en los principales puntos de choque, Ucrania, bueno, acá Israel, Irak y otro proceso en Medio Oriente, pero también acá Taiwán como punto central en Asia-Pacífico, los puntos y bases, es en esos puntos que empieza a desarrollarse algunos de los conflictos principales. También recordemos, para ver las tendencias fundamentales que se desarrollan, que Hillary Clinton había declarado en 2011, impulsado en 2011, con una Afganistán ocupada, entre paréntesis. La ocupación de Afganistán se da justo 3 meses después que se consolida la Organización para la Cooperación de Shanghái por parte de China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Una vez que se firma eso en junio, la ocupación, aunque ahí el argumento es la Bin Laden, ¿no?, de Bin Laden y la protección que hacían los talibanes,
de Bin Laden, pero lo cierto es que justo coincide la ocupación de Afganistán con, ¿no?, ese proceso que significa de unificación o de acercamiento de los países de Asia Central junto con China y Rusia. Bueno, decía, en 2011 Hillary Clinton lanza esta idea de una nueva ruta de la seda con centro en Afganistán. Algo que no nos acordamos, porque de hecho nunca caminó mucho, y la pérdida, la retirada del 2021 de Estados Unidos en Afganistán es como todo un símbolo al respecto de las actuales tendencias, pero es importante ver esto. O sea, Eurasia es donde convergen, por un lado, la geoestrategia anglo-estadounidense, ya sea más globalista o neoconservador, que supere, considerando que es clave, ¿no?, mantener la primacía y para ello dominar regiones clave del territorio euroasiático. Voy a citar a otro, para ser rápido, nada más traje a Brzezinski acá, y algunas iniciativas que después se tomaron durante distintas administraciones estadounidenses. Pero bueno, eso por un lado, pero por otro lado, el mundo que emerge y que tiene otras iniciativas que se solapan, ¿no?, y construye otras alternativas. Bueno, obviamente, si hay algo que vuelve acá, ¿no?, es la discusión en la llanura norte europea. Que si nosotros decimos, hoy estamos en una transición de poder mundial, que sus primeros síntomas se empiezan en el 99, 2001, y que a partir del 2008 se empieza a tener, ¿no?, manifestaciones más claras y de la crisis del ciclo de hegemonía estadounidense. Bueno, en las dos transiciones de poder anteriores, grandes, 1790, 1815, 25, 1914, 1945, guerra 53, guerra de Corea, en esa transición de poder, vos justamente tenés las dos grandes invasiones a través de la llanura norte europea a Rusia, que supusieron una amenaza existencial, la napoleónica y la de la Alemania nazi. Pero a su vez te agrega Tim Marshall, un historiador británico, dice, durante los últimos 4 siglos los rusos tuvieron que combatir al enemigo en la llanura del norte de Europa o en sus inmediaciones una vez cada 33 años. Esta discusión en la llanura norte europea, Ucrania, nos vuelve a instalar, ¿no?, la importancia estratégica de ese territorio en una nueva transición mundial, en una nueva fase de caos sistémico. Acá yo hice este mapa porque creo que también podemos ver cómo la expansión de los BRICS está marcando también la expansión de este mundo emergente en regiones claves de Eurasia. Y cómo se empieza, ¿no?, empieza a cambiar bueno, ahí ese rombo es como esta gran N en disputa, y el círculo que está dentro de ese rombo es lo que yo prefiero llamar, Occidente llama Medio Oriente a eso. Yo creo que deberíamos nosotros cambiar ese nombre, y un nombre que propone, digo, pensarlo en esa región, no sé si es el nombre, pero sí pensarlo como un centro de Afro-Eurasia, porque también ahí das cuenta del lugar estratégico en términos logísticos que tiene esa región, que históricamente lo tuvo, y ahora lo tiene nuevamente, donde hay, ¿no?, estrechos, o sea, puntos de estrangulamiento fundamentales, estrechos, y conecta, ¿no?, Eurasia con África. Pero a su vez, ahí lo que se empieza a consolidar en lo que Occidente ve un triángulo contrahegemónico de Rusia, China, Irán. Sobre todo a partir de 2021, con el acuerdo que Fabiano lo expresó, China-Irán, y la incorporación de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái, o ahora los acuerdos Irán-Rusia, la Alianza Estratégica Integral Irán-Rusia firmada justamente este año, y la incorporación de Irán a los BRICS, eso se empieza a consolidar, que era el gran temor, entre otros, de Brzezinski. Que el peor escenario para Estados Unidos era que se consolide un triángulo China, Rusia e Irán. Dice, ahí estamos perdidos en Eurasia. ¿No? Piensen ustedes que eso que al revés, Biden, cuando era senador, irónicamente, ¿no?, hace un chiste en 2001 cuando Putin le vino a decir no se pueden expandir hacia el este, porque si no, y cuenta el chiste, bueno, y Putin vino
y me dijo que si nosotros avanzábamos hacia el este con la OTAN, él se iba a acercar a China. Y yo le dije, riéndome, bueno, acércate a Irán también. Y todos se ríen. No sé si lo vieron, es un video muy, digamos, irónico para lo que pasa actualmente, ¿no? Como que él se reía, así, está bien, anda con China y también con Irán si querés, como diciendo, no tenés chance, son países, ahí no tenés una ecuación de poder, hoy son los protagonistas de este, o parte del protagonista del mundo emergente. Entonces, vemos que en esa región considerada, entre otros por Cohen, un Shatterbelt, un cinturón de quiebra y disputa, Shatterbelt, como dice Cohen, pensando la geopolítica y la geoestrategia del siglo XX, hay un proceso de reequilibrio impresionante. Irán adentro de los BRICS, Emiratos Árabes Unidos dentro de los BRICS, Egipto dentro de los BRICS, Arabia Saudita por un pie dentro del PFR, la propia Turquía rebalanceando posiciones y incorporándose al BRICS como miembro de diálogo, ¿no? O sea, estamos viendo como toda esa región, los BRICS es un ejemplo, podría dar 1000 datos de cómo se está reequilibrando, ¿no? Los acuerdos Irán y Arabia Saudita por mediación de China, las inversiones de China en Arabia Saudita, el volumen de eso, el comienzo de la venta de petróleo de Arabia, el petróleo saudí en yuanes hacia China, los acuerdos de China con los países del Golfo, que de hecho lidera justamente Arabia Saudita, ¿no? Donde está la sede del Consejo de Cooperación del Golfo, Grecia, Etiopía también, es decir, tenemos todo eso, más la consolidación también de ese triángulo de grandes potencias emergentes, Rusia, China y India. Con el agregado, acá creo yo, que otra región considerada, ¿no?, una suerte de Shatterbelt o puerta o espacio de transición fundamental, que es el sudeste asiático, también empieza a reequilibrar y tenemos a Indonesia y a Vietnam incorporándose a los BRICS. O, por ejemplo, firmando con China el RCEP, ¿no? La región económica integral comprensible, que es ese gran acuerdo de comercio, inversión. Es decir, acá lo que estamos viendo, ¿no?, es cómo se expresa esta dinámica multipolar y cómo esta región es parte de una tendencia que se profundiza, que es el ascenso de todo un mundo emergente, con un nuevo multilateralismo y con otro tipo de asociaciones y desarrollo. Entonces, por último, digamos, como para no aburrirlo mucho, pero era para presentar algunas ideas fundamentales de líneas de investigación, creo que sí es clave ver en ese proceso, y un poco lo hablaba Fabiano al principio, que estamos viendo en este mundo en transición el surgimiento de un nuevo multilateralismo y nuevas asociaciones globales que también se articulan con espacios regionales. La Unión Económica Euroasiática, ¿no?, o el propio RCEP, como comentaba, son espacios regionales que se articulan y tienen más fortaleza y logran otra escala articulados a espacios globales. El BRICS más, por ejemplo, o el nuevo banco de los BRICS a nivel de financiamiento, o esta Organización para la Cooperación de Shanghái, que ya tiene otra característica. Creo que la región ahí tiene una tensión clave. Si en esta transición de poder se queda como una región más periférica de ese occidente geopolítico, o participa como polo regional en este mundo emergente, donde un conjunto de instituciones multilaterales, regionales, y parte de un regionalismo autónomo, como era parte del Mercosur, o la propia UNASUR, o la CELAC, se pueden articular, ¿no?, en ese mundo emergente y sobre todo conectarse a esos procesos eurasiáticos. En eso se juega la incorporación de Argentina o no a los BRICS más, en eso se juega, ¿no?, la posibilidad de participar más activamente y desarrollar y profundizar el banco de los BRICS u otras iniciativas. Me parece que por eso para nosotros es tan importante, aunque está muy poco desarrollado, creo, en nuestra academia, sí, el análisis
de los procesos que se dan en Eurasia, el lugar que está teniendo ese espacio euroasiático en la construcción de un mundo alternativo y cómo América Latina conecta, ¿no?, con ese nuevo mundo emergente. Parece que ahí hay una clave nuestra a profundizar y ahí articular programas de inversiones y cómo nosotros nos atraviesa parte de ese mundo emergente. Hoy, de los principales socios comerciales, aparecer India, empieza a aparecer Vietnam, probablemente aparezca en algún momento Indonesia, que es un mundo que ya está, digamos, ya, pero que nosotros tenemos que profundizar estos debates, ¿no? Y tratar de correr para profundizar esos debates ciertas mediaciones del occidente geopolítico. Porque, insisto, la escala regional, o sea, estabilizar cierta autonomía y cierta escala regional guarda relación con una articulación global. Así que bueno, esas serían algunas ideas fundamentales de cómo pensar Eurasia en la transición de poder mundial como gran espacio donde se está construyendo otro orden alternativo, otro orden mundial, y también el desafío de pensar a la región, nuestro país y la región, en relación a esos procesos euroasiáticos. Gracias. Muy bien. Bueno, con esto damos por cerrada la primera jornada, orgullosamente damos por cerrada las primeras jornadas de estudios euroasiáticos. Muchas gracias nuevamente a todos, gracias al panel, al excelente panel de cierre que tuvimos, y nuevamente gracias a todos los que lo hicieron posible y a todos los participantes. No sé si... Perfecto. Bueno, muchas gracias, damos por cierre acá en la mesa. Bueno, Nos vemos luego. hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien.